Ha sido un modelo de tren más que prometedor, pero que ha caído en el olvido, al menos por ahora, pero que parecía destinado a ser el modelo estrella de CAF para servicios de alta velocidad, y tras un tiempo sin dar titulares puede tener ante sí una gran oportunidad para relanzar sus posibilidades en España. Todo hace indicar, por recientes informaciones, que CAF ha visto una oportunidad de oro para desarrollar y relanzar este modelo de tren y plantar cara a Talgo en los presumibles contratos que llegarán en los próximos años para cubrir la necesidad de Irio, Wigo e incluso Alsa de tener trenes de ancho variable y poder entrar así a rutas como la asturiana, la gallega o la vasca, o alcanzar destinos como Cádiz, Granada o incluso Portugal, rutas que empiezan a abrirse a la liberalización, como contamos en un reciente vídeo del canal, pero que por tener dos anchos de vía distintos, el ibérico y el estándar, solo pueden cubrir a día de hoy los trenes que Renfe ya tienen esa tecnología, por lo que parece más que obvio que si estas marcas quieren entrar en esas rutas, tendrán que comprar nuevos trenes y a día de hoy solo Talgo puede ofrecer garantías para dichos servicios, con el Abril como modelo estrella, pero en CAF parecen querer dar un golpe en la mesa con su Oaris. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La idea es que el otro gran fabricante español está dispuesto a desarrollar este modelo, pero con ancho variable, para optar a esos contratos más que golosos que se pueden presentar en los próximos años, y que ayudaría a que tanto Wigo como Irio puedan llegar a esas rutas a medio plazo, sabiendo la ventaja que tiene Talgo en ese sector, el de los trenes con cambio de ancho, una de sus principales bazas, y que según muchos entendidos fue la causa de la paralización de la venta de Talgo a empresas de fuera de España, proceso que por cierto, a pesar de los avances, sigue más bien estancado. CAF ha ido logrando un prestigio y capacidad de competir en los otros sectores del ferrocarril de forma asombrosa, plantándole cara a los gigantes mundiales en metro, tranvía o trenes de cercanías, pero todavía con poco bagaje en la alta velocidad que quiere potenciar y donde el atractivo modelo Oaris parecía ser su punto de inflexión. Recordemos que el Oaris ya ha realizado multitud de pruebas, incluyendo por vías españolas, pero de momento solo ha dado servicio en Noruega, donde circula a 250 km/h en rutas interurbanas, y con el más que curioso caso de que Renfe adquiriera un convoy para pruebas, pero sin servicio alguno. El tren Oaris, junto con el sistema de rodadura Brava, que desarrolló anteriormente, ofrece a los nuevos operadores una opción frente al Abril de Talgo, tren que a pesar de su versatilidad y alta capacidad sigue recibiendo críticas por su confort y arrastrando los problemas que tuvo al comienzo de sus servicios, aunque haya ido corrigiendo, eso sí, con muchas dudas sobre su adaptación a distintos corredores como en Francia y a los calendarios de fabricación y entrega actuales, con una carta de pedidos para Talgo muy exigente. Tenemos que recordar que Adif prevé hasta 72 nuevos servicios diarios en las rutas a liberalizar a partir de 2027, y los operadores privados como Wigo, Irio y Alsa Ecorail ya buscan un tren flexible capaz de asumir la demanda en estas nuevas rutas mixtas, llegándose a estimar que los operadores ajenos a Renfe necesitarán un mínimo de 12 a 24 trenes, lo que representa un negocio de entre 360 y 960 millones de euros, aunque no podemos dejar de lado a la propia Renfe, que ya parece más que obvio necesitará hacer más pedidos para trenes de largo recorrido, a van o capaces de hacer frente a los dos tipos de ancho, más pronto que tarde, y ahí el Oaris podría entrar en juego si mejora sus capacidades actuales y deja atrás las dudas. Sin embargo, muchas interrogantes rodean a este modelo, a pesar de su gran atractivo y a la buena reputación de CAF en los demás sistemas sobre raíles. Este modelo parecía llegar al mercado para cambiar la dinámica de esta empresa en servicios más exigentes, pero más allá del tren que hemos visto ser puesto a prueba en el mapa español y los servicios noruegos, poco más ha dado de sí.
Tren con una tecnología capaz de prestar servicio a 350 km por hora, aunque 320 homologados, un gran atractivo tanto exterior como interior y la posibilidad de circular de 4 a 8 coches y ofrecer de 211 a 422 plazas según configuración, pero que se ha enfrentado a muchas dudas tras su tibia entrada en el mercado, con solo 8 unidades vendidas a Noruega y la famosa unidad vista en pruebas bajo Renfe y ahora dando servicio a DIF como tren auscultador. De hecho, en Noruega los trenes fueron sacados de la circulación tras observarse grietas en el bastidor de uno de ellos, volviendo al servicio habitual tras año y medio de revisiones, lo cual dispararon todas las dudas sobre este modelo y frenaron en seco sus posibilidades de mercado. De hecho, solo se ha rumoreado que Euskotren los tendría en mente para sus futuros servicios entre las tres capitales vascas una vez entre en servicio la Y, pero por ahora poco más se sabe. Quizá por la necesidad de más trenes y de ancho variable para las nuevas rutas a liberar, sea la oportunidad para que este tren vuelva a estar en el mercado y lo podamos ver al fin circular con pasajeros por España. El tiempo lo dirá. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.